Gloria al Señor, bendiciones hermanos, saludos. Qué bueno el poder estar aquí una vez más con todos ustedes. Reciban bendiciones de parte de la iglesia Gosén. Me gustaría, para aprovechar el tiempo, hermanos y amigos, me gustaría que nos uniéramos en oración, va, que lo más importante siempre que venimos delante de la presencia de Dios. Yo le pido para que se una con nosotros y le digamos a Dios en este día, va, que visite los hogares, visite las familias en las diferentes partes del mundo donde están ubicadas, donde viven. Yo le pido en este día, va, que se una con nosotros y le digamos al Todopoderoso, Señor Jesús, en este día venimos delante de tu presencia, primeramente para pedirte que tú limpies y purifiques nuestras vidas, Jesús. En algo te ofendimos, en algo fallamos, te pedimos perdón, Jesús. Te pedimos no solamente por nosotros, pero por cada persona que nos va a estar viendo, cada persona que nos va a estar sintonizando, Jesús, a través de esta transmisión, o a través de la repetición, Jesús, a través de las diferentes plataformas. Te pido, Jesús, para que tú toques el corazón de cada persona, Señor, en este día, y tú puedas traer la reflexión a sus vidas, que puedas tocar su corazón, puedas tocar su mente en este día, Señor, y los puedas hacer sensibles, que quites, Señor, toda distracción, todo humanismo de sus corazones, y que pueda venir la revelación del cielo, iluminándolos, dándoles ese toque del Espíritu, para que puedan venir el conocimiento a sus vidas, Señor Jesús. Te pido por toda la audiencia, Jesús, para que venga el toque de tu Espíritu a las familias, a las personas, Jesús, necesitadas, a todas las personas que nos van a estar sintonizando en este día. En tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús, hay personas, Jesús, pasando aflicción, si están pasando tribulación, si están personas endeudadas, afligidas. En este día, Jesús, te pido, Espíritu de Dios, que prepare los corazones, que les hables a estas personas y que puedan, Padre, entender lo importante, Jesús, de rendir sus vidas a ti, mi Dios, en este día, Padre, que ponga a venir el auxilio, Padre, a sus vidas, a traer tu santa presencia, Jesús, a esas familias necesitadas en los diferentes lugares, en las diferentes partes del mundo. Te pido, Jesús, en este día, que todos aquellos que están en amargura de espíritu, todos aquellos que aún, Señor Jesús, no han entendido la importancia o entendido que la batalla es espiritual, te pido para que este día, Señor, sus corazones, sus ojos puedan ser abiertos a través de tu Santo Espíritu y que puedan visualizar, puedan entender lo espiritual. En el nombre de Jesús, Padre, de la misma manera, Señor, tomamos autoridad contra toda influencia del diablo, toda resistencia satánica que se quiera levantar, que se quiera oponer en este día, para que las personas, Señor, no te conozcan. En el nombre de Jesús le ordenamos a todas esas poderes de las tinieblas que se aparten, que se vayan lejos de los hogares donde está llegando esta transmisión. Sean vivos a través de la repetición, Jesús. Que por el puro oír de este mensaje, de esta palabra, Señor, las potestades, los aires sean libres en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en ese nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Dios, Jesús. Aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Te adoramos, Jesús, te alabamos en este día, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Hijo. Y te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amigos y hermanos. Qué bueno el poder estar aquí una vez más. Me gustaría pues empezar, hermano, de lleno, compartiendo este texto de la palabra de Dios en este día. Yo le invito para que usted abra la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 21. Ahí se los ponemos en pantalla para que usted lo lea en este día con nosotros. Agarre su Biblia, tal vez en su dispositivo electrónico o su Biblia, ahí sáquela para que lo pueda leer. Pero 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios, dice la escritura. Ahí dice en pantalla, va, versículo de 1 Samuel, versículo 22. Dice, David se fue de ahí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos.
y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Una vez más, David se fue de ahí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos, y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Pero en la vida, amigos y hermanos, ¿verdad? Toda persona hay momentos en la que cada uno debe tomar acciones o debe de actuar para poner, pues, y yo creo que usted entienda que la palabra accionar el significado es poner en marcha, fíjese, poner en marcha o hacer movimiento, fíjese, pero la palabra accionar es poner en marcha o hacer un movimiento, ¿va? Pero todos en la vida tenemos que actuar, tenemos que poner en marcha decisiones que tomamos. Fíjese, Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios y eso trajo una consecuencia para sus vidas y aún el hombre está pagando esa acción que tomaron, esa decisión de desobedecer a Dios, y eso ha perjudicado al hombre y lo sigue perjudicando, sigue pues trayendo el castigo, si se puede decir, en el ser humano a través de los tiempos. Ha degenerado al hombre, ha degenerado el alma del ser humano, pero esa acción que tomaron ellos trajo pues una consecuencia en lo negativo para el ser humano, va. Pero si quiere, vayamos al punto otra vez, o al texto de introducción, va. Como le decimos, vamos a estar hablando de las acciones que como hijos de Dios tenemos que tomar. Y no solamente los hijos de Dios, pero toda persona en su vida toma o acciona en diferentes situaciones en sus vidas, ¿va? Pero fíjese aquí en el texto de la palabra de Dios, cómo nos enseña la palabra. Dice 1 Samuel capítulo 22, el versículo 1 en adelante. Pero dice, David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. Pero fíjese, aquí sus hermanos y todos sus parientes tomaron una acción de seguir a David, fíjese. También los que se unieron, todos los oprimidos, todos los que tenían deudas, todos los descontentos, y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Pero en la escritura, amigos y hermanos, vemos personas que tomaron una acción o tomaron una decisión, echaron por obra, echaron en marcha, accionaron en una decisión que tomaron, va. Usted puede ver en la escritura, dice que Salomón, Dios le habló en sueños, fíjese, en una ocasión, y le dijo a Salomón, fíjese, pídame todo lo que tú quieras. Y Salomón accionó, ¿va? Tomó una decisión y le pidió sabiduría a Dios, fíjese. Unas personas que dicen que Salomón pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, para gobernar a este pueblo, que es aproximadamente, aunque la palabra de Dios nos da el número exacto, pero se cree que era más como 5 millones, fíjese, de hebreos o del pueblo de Dios, fíjese. Y Salomón se atribuye que tenía como de 12 a 20 años, fíjese, cuando él empezó a reinar sobre Israel. Pero este muchacho, este joven, tomó una decisión y accionó, la puso por obra. Pero así usted puede ver a través de la escritura, pero cada ser humano, como le digo, tiene que accionar una decisión que va a tomar. O tiene que echar por obra, accionar. Pero si quiere, para que usted me entienda, vamos a estar hablando acerca de estos 400 hombres, hermanos y amigos, en el versículo 2, ¿verdad? Pero dice, también se le unieron a todos los oprimidos, fíjese. La clase de gente que
se unió a David. Pero hablaremos acerca de 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Pero fíjese, desde el 1, David se fue de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Pero estos 400 hombres, amigos y hermanos, estaban pasando una situación. Dice que muchos estaban en deudas, unos estaban descontentos, como dice aquí. Tenían deudas, otros descontentos y otros oprimidos, fíjese. Pero usted sabe que David era el verdadero rey de Israel, hermano. Usted sabe, pero usted conoce la historia, aunque no es tanto el punto en el cual yo voy a entrar. Pero acuérdense que Saúl, Dios ya se había apartado de él. Y David había sido ungido como rey. Pero David estaba huyendo porque Saúl lo quería matar, ¿verdad? Pero no es el punto en el cual yo quiero enfocarme en este día, sino estos hombres, ¿va? Que unos estaban oprimidos, tenían deudas, otros estaban descontentos. Pero estos hombres, fíjese, accionaron en una decisión que tomaron. Se decidieron ellos, fíjese, seguir a David, unirse a David. Y David en este pasaje que vamos a estar viendo, o en este ángulo, es figura de Cristo Jesús. David es figura de Cristo. Dice que se fueron y se reunieron en la cueva de Adulam, fíjese. Y Adulam, ahí está, dice del versículo, dice que David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y todos los parientes lo supieron, fueron a reunirse con él allí. Pero Adulam, en el hebreo, el significado es lugar de refugio o de reposo, fíjese. Aunque también Adulam es figura de la iglesia. Cuando te congregas en la iglesia, cuando tú vas a la iglesia. Por eso es importante, amigos, que se congreguen, que vayan a la iglesia. Porque es el lugar de refugio, el lugar de reposo. Pero quiero que tú entiendas, amigo o hermano, que el Espíritu de Dios no va a ordenar el caos, no va a quitar el caos en tu vida, las situaciones, las dificultades, sino es la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú actúas y la crees, cuando tú la echas por obra, lo que cambia el corazón del ser humano, lo que cambia a nuestros seres, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero está en ti de que tú creas, que tú eches por obra esa fe que tú tienes. El que tiene fe actúa, acciona, echa por obra, echa en marcha lo que ha creído. No crea que la fe es yo creo en algo, yo creo en esto, yo creo en Jesús. Pero eso implica que haga una acción. Tiene que haber algo en el creyente, en la persona, el cual está declarando esa fe. Fíjese, Pedro caminó sobre las aguas. O sea que él dijo, Señor, ¿eres tú? Y no sé, y Señor, pues yo soy, ¿verdad? No le dijo nomás a Pedro, pero, y se quedó Pedro con eso, no, sino que déjame ir a ti, y fíjese, Pedro, él accionó, fíjese, y caminó sobre las aguas. Fíjese que la fe nomás muchas veces uno tiene que accionar. Y eso es en la vida cristiana, en la vida del evangelio, hermano y amigo. Fíjese, allá estaba Moisés frente al mar y el ejército egipcio detrás de él. Y Moisés ahí clamándole a Dios, Señor, ya estaba orándole para que los ayudara, fíjese. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues la vara. Pero yo creo que usted entienda que el mar no se abrió hasta que el pueblo empezó a marchar, fíjese. O sea que hubo un accionar. En el creyente tiene que haber un accionar. Nosotros nos movemos por la fe, amigos y hermanos, por la certeza, la convicción de la palabra de Dios. Pero fíjese,
Aquí, fíjese, hermano, otro dato, que el número 400, como aquí dijimos, va, que también se le unieron todos los oprimidos, los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Pero el número 400 representa el valor numérico es la última letra del alfabeto hebreo, fíjese, que es la Tab, que simboliza el final de un ciclo, fíjese. No sé si usted lo sabía, pero fíjese que Israel estuvo esclavo en Egipto, como 400 años, poquito más de 400 años, ¿verdad? Pero es el final de un ciclo, fíjese. Cómo aquí hay figuritas, ¿verdad?, que rompe el final de un ciclo, cuando Dios quiere bendecir, fíjese. Pero si quiere, sigamos leyendo, hermano. Pero fíjese, una vez, disculpa que se lo lea, pero David se fue de ahí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. Sus parientes actuaron, tomaron una decisión de seguirlo. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Pero y nos vamos a enfocar, pero fíjese, ¿qué es el significado de oprimidos? ¿Sabe lo que quiere decir, amigos? Quiere decir una presión o dolor, algo que aprieta. Yo no sé cuántas personas que me están viendo están en una situación o que se sienten oprimidos. Pueden ser por problemas familiares, matrimoniales, trabajos, pero hay personas en la vida que se sienten oprimidos, hermano. Tal vez situación económica, pero estos que siguieron a David estaban oprimidos, tal vez estaban en una situación bien difícil. Usted sabe que el pueblo Israel estaba en guerra y luego estaban divididos, pues estaba el que era el que fue el rey y el que iba a ser el rey. Se andaban persiguiendo, hermanos, pero la situación no era muy buena en ese tiempo. No es tanto como hoy. Fíjense la situación del mundo, las guerras, los latinos que siendo oprimidos, que la migra, fíjese, ejemplos, ¿verdad? O que tienen miedos, pero ¿cuántas gentes hoy en día se sienten oprimidos? O dice que otros que se unieron a David, dice que estaban en deudas. Otras versiones dice que eran tan pobres que no tenían cómo pagar sus deudas. Pero deudas, yo creo que todo el mundo tiene deudas, hermano. Deben el carro, deben la casa, deben las tarjetas. ¿Cuántas personas no se sienten hoy así? Y ganan 2, 3 trabajos y siguen, hermano. Están oprimidos, tienen deudas. Y piensan que ellos mismos, que al tener 2, 3 trabajos, van a poder pagar sus deudas. Pero no es así, amigos. Porque la provisión, mientras tú no entiendas lo que yo entiendas tú, que todo esto es espiritual. Mientras tú entiendas que es espiritual, entonces tu vida va a cambiar, va a ser transformada. Pero esta gente, hermano, que estaba oprimida, estas personas que estaban en deudas, otra vez dice que eran otros que estaban descontentos, fíjese, ahí se lo pongo en el 2. Todos los descontentos, fíjese. ¿Sabe lo que quiere decir descontentos? Otras versiones dicen que era amargura de espíritu. ¿Cómo una persona puede estar amargada de espíritu? ¿Qué quiere decir amargura de espíritu? Aquí el significado, fíjese. Profundo sentimiento de tristeza, frustración y resentimiento que afecta a la persona, fíjese, lo que es tener amargura de espíritu. Otras personas no se sienten hoy en día así. Profundo sentimiento de tristeza. ¿Por qué será? Tal vez usted perdió a su esposo, a su esposa, tal vez se divorciaron, tal vez sus hijos no hacen caso, tal vez sus hijos andan en malos pasos, tal vez tu trabajo no es lo que tú esperabas. Hay frustraciones en la vida, tal vez no has alcanzado lo que tú quieres. Resentimiento porque tal vez fulano de tal tiene cosas que tú no tienes, ha sido prosperado y tú no. Y todo esto afecta al estado de la persona. Pero ¿cuántas personas no hoy en día viven así?
que tienen deudas, tienen amargura de espíritus, están descontentos, están oprimidos. No solamente eso, las opresiones espirituales satánicas de Satanás, porque este mundo está bajo la opresión del diablo de las tinieblas. Y el trabajo de él es destruirte, oprimirte. ¿Para qué? Para que tú no prosperes en tu trabajo, para que tú no salgas adelante en la vida, para que no puedas instruir a tus hijos. Pero hay una guerra espiritual, amigo. Quiero que tú entiendas que Satanás se opone y te quiere robar. Dice que la palabra de Dios que vino para hurtar, matar y destruir. Te roba tu felicidad. Te roba tu identidad como hijo de Dios. Estos estaban descontentos. Y ellos accionaron, tomaron una decisión, echaron por obra un movimiento, se determinaron de seguir a su David, que es figura de Cristo, a Cristo Jesús, te lo voy a poner así. Tienes que tomar una decisión y no nomás decir, oh, yo creo en Cristo Jesús. Tienes que decidirte en seguirlo. Y eso implica echar por obra algo, tu fe. Hacer un cambio en ti. Cuando tú crees a la palabra de Dios, cuando tú crees a la escritura, a la palabra de Dios. Pero si quieres, sigamos, hermano. Sigamos adelante. Vamos a leer este versículo. Pero perdón, antes de leer esto, dice otra pregunta que les quisiera hacer, va, pero toda esta gente, dice, se determinó a seguir a David. ¿Por qué habrá sido esto, hermano? Porque sabían que Dios estaba con él. Fíjese, Dios estaba con David. Y cuando supieron que David mató a un león, mató al oso y al león, fíjese, con sus manos. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo un muchacho estaba ungido por el poder de Dios? ¿Cómo cuando la gente hablaba, fíjate que David mató al león y mató al oso con sus manos? Fíjese que mató a Goliat, el gigante. Se cree los rabinos, dice, creen que tenía entre 13 a 18 años David, fíjese, cuando mató a Goliat. Pero fíjese, la gente admiraba, porque la gente lo que estaba buscando un líder, un hombre respaldado por Dios para seguirlo como rey, fíjese. Y la gente empezó a seguir a David, porque oía cómo Dios estaba con él, lo que estaba aconteciendo, cómo Dios se movía. Y querían se fueron detrás de él. Lo empezaron a seguir, hermano. Podían ver el poder de Dios en él. Y todos aquellos que lo empezaron a seguir, que se unieron con él, se volvieron iguales, fíjese, hermano. Se llenaron de Dios. Pero fíjese, si quiere, sigamos en el versículo 2. Pero dice, vamos a ver, Crónicas 12:2. Fíjese, Primera Crónicas 12, pues digamos, leamos desde el 2, fíjese, Primera Crónicas 12:2 dice, y estos guerreros estaban armados con arcos y lo mismo y estos guerreros estaban armados con arcos y lo mismo podían lanzar piedras con la honda que disparar flecha con la mano derecha o con la izquierda. Eran los siguientes parientes de la tribu de Benjamín. Pero fíjese, este pasaje habla de unos guerreros que estaban armados con arcos, fíjese. Y lo mismo podían lanzar piedras con la honda que disparar flecha con la mano derecha o con la izquierda. Pero fíjese que esto habla de talento, hermano. Capacidad. Yo no sé si usted ha encontrado hermanitos en la iglesia que muchas veces están afuera dando la bienvenida, ¿va? Cuando usted llega tal vez al servicio y luego entran, pues están en el parqueo, luego se meten adentro, están en la bienvenida, levantan ofrenda
luego suben a ser parte de la alabanza, y los fines de semana están predicando, pero son hermanos que ejercen más de un privilegio, más de un talento. Pero estos hermanos son bendición dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero este grupo, hermano, que eran diestros, fíjese, que eran tremendos guerreros, estaban armados con arcos y lo mismo podían lanzar piedras con la onda, disparar flechas con la mano derecha o con la izquierda. Estos hombres que estaban aquí dotados para la guerra, que eran tremendos guerreros, eran los mismos que hablamos en 1 Samuel, que estaban en deudas, que estaban oprimidos, que estaban descontentos, que tenían amargura de espíritu. Pero ¿qué pasó en Adulam, en el lugar de refugio o lugar de reposo? Que estas personas fueron transformadas por el poder de Dios. Como digo, David es figura de Cristo. Por eso cuando tú te reúnes y te congregas en la congregación, cuando vas a un lugar donde se te enseña la palabra de Dios, la palabra que es la que cambia tu vida, la que cambia tu corazón, cuando tú accionas y la crees, cuando tú la echas por obra y no dudas, empieza a pasar algo en tu vida. Dios empieza a cambiar tu pensamiento, Dios empieza a cambiar tu corazón. Piensa que esas personas que estaban amargadas, que tienen amargura de espíritu. Pero muchas personas hoy en día están descontentas, están amargadas de espíritu. ¿Por qué? Porque miran al prójimo y miran que al otro le está saliendo bien, o que más o menos aparenta estar bien. Y las personas quieren alcanzar todo con sus fuerzas. Y quiero que tú entiendas que todo es espiritual. Si tú le entregas tu vida al Señor, Dios va a bendecir tu camino. La guerra es espiritual. No peleamos contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales en los lugares celestes, dice la palabra. Hay una transformación, pero si quiere, estos que estaban ahí fueron transformados por el poder de Dios. Le creyeron, hermano. ¿Qué es lo que vieron en David? Vieron cómo estaba lleno del Espíritu de Dios, que impactó sus vidas, hermano, impactó sus corazones. Dios santo, se nos ha pasado mucho tiempo, pero si quieres sigamos leyendo. Fíjese, vamos a ver Primera Crónicas 12. Fíjese, leamos el versículo 8. A usted puede leer estos capítulos, hermano. Yo no, ya se me ha ido mucho tiempo, pero fíjese, Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Fíjese, también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyo rostro era como rostro de leones, eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Fíjate, otra versión dice que cuando dice que eran como leones, dice que peleaban como leones y eran tan veloces como las gacelas, fíjese. Pero la iglesia necesita hermanos así, que sean como leones para pelear, hermano, hay que ir a estar orando, hay que estar peleando contra las tinieblas, hay que ir a apoyar al pastor, la obra, hay que ir a evangelizar, hay que predicar, gente como leones, hermano, con coraje. Fíjese que la palabra dice que el león de Judá es el Señor, pero el verdadero león de Judá es el Señor. Y esos peleaban como leones. Pero dice que el diablo imita, porque no es un león. Dice que él anda como el león, pero no dice que es un león, sino que él quiere aparentar. Porque dice la palabra de Dios que él anda como el león rugiente, mirando a quién devorar. Pero él quiere aparentar, siempre ha querido igualarse a su Señor, Rey, Cristo Jesús. Pero tú eres un hijo de Dios, si es creído en Jesús. Tú eres hijo de Dios, tú eres un príncipe, tú eres un rey, real sacerdocio, dice la Escritura. Eres más que vencedor. Pero el Señor busca gente, o esos que hagan su obra, que accionen y le crean a su palabra, fíjese. Pero estos de los de Gad, fíjese, se pasaron a David. Día a día se pasaban a David gente, fíjese, se unían a él. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entrar en eso, pero estos eran diestros. Eso nunca he mirado hermanitos en las iglesias, así que es una bendición. Y están en todo apoyando a sus pastores.
Y, y eso, la obra de Dios carece de esta gente hoy en día, hermano. Yo he conocido hermanos que he sido parte, he conocido que los cuales hemos crecido y han sido de inspiración. Yo sé que yo he sido inspiración para otros, pero muchos han sido bendición para mi vida, porque amaban a Dios, se entregaban a las cosas de Dios. Amén. Ahí vamos, hermano. Y eso se transmite, ese espíritu, ese deseo de servir a Dios. Pero como te digo, estos que estaban endeudados, estaban descontentos, estaban oprimidos, tenían amargura de espíritu. ¿Qué es lo que aconteció? Que accionaron, tomaron una decisión y siguieron a David. Yo te aseguro que si tú tomas esta decisión en este día de seguir a nuestro David, que es Cristo Jesús, y le entregas tus caras, le entregas tus deudas, le entregas lo descontento, tu amargura de espíritu, Dios va a transformar tu corazón. Solamente reposa en su palabra, créele a la palabra y te lo aseguro que va a cambiar tu vida, va a ser transformada. Como dice la escritura de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca dejará de cumplirse, porque siempre se cumple al pie de la letra. Y si tú la crees, se va a cumplir en tu vida. Pero si quieres, sigamos, hermano, por el tiempo. Fíjese Isaías, lo que dice la escritura en Isaías 40, 31. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Pero fíjese, léalo desde el 30 o puede leerlo todo el capítulo ese, pero dice desde el 30. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la fuerza, el que sostiene con su mano poderosa. Te digo, mientras tú no entiendas que la batalla es espiritual, siempre vas a ser o un creyente mediocre, hermano. O si tú no le crees a la palabra, o si tú eres un inconverso y no entiendes esto, que esto es espiritual. Estamos en guerra contra los poderes de las tinieblas. Y Cristo Jesús vino para libertarnos, para darte libertad y transformar tu vida, transformar tu hogar, darte la vida eterna, darte la salvación. Dios quiere restaurar al hombre, transformar toda su vida, todo su ser. Pero está en ti que tú tomes la decisión, que acciones y le creas a su palabra y puedas ver la mano poderosa de Dios cumplirse en tu corazón. No sé si tengo otro por aquí, hermano, si lo leímos. Esto ya lo leímos 12. Vamos a leer versículo. Leamos, fíjese. Leamos desde el versículo 16, si quiere. O 10. Pero leamos del 18, va, para no alargarla tanto. Dice 1 Crónicas 12, 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, el cual dijo: tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti y paz al que te ayude. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces Rabí lo recibió, le hizo capitán del grupo. Pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre Amasaí, fíjese. Pero ese nombre, Amasaí, fíjese que del hebreo quiere decir el que lleva la carga de Dios, fíjese. Pero vino el Espíritu de Dios sobre él y reconoció o entendió que David había sido puesto por Dios, hermano. Tú no puedes si tú no entiendes, hermano, tú no reconoces para que el Espíritu de Dios esté sobre ti. No solamente nos habla de la revelación de Dios, hermano. Pero tú necesitas al Espíritu de Dios.
necesitas la revelación de Dios, el poder de Dios en tu vida. Se unió, vino hacia David, pero se lo pongo ahí otra vez. Vinieron a unirse a David, porque cuando tú vienes a Cristo Jesús, eso es por revelación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te lleva a Cristo Jesús. Amasai tuvo que reconocer que David era el verdadero rey, que había sido puesto por Dios. Nosotros venimos a Cristo porque el Espíritu de Dios nos lo reveló. Él nos trajo a los pies del Señor Jesús. Y el Señor está tocando los corazones, está dando a las vidas. Los está motivando a que se acerquen a Cristo Jesús. Porque día a día se pasaban a David. Pero si quieres sigamos leyendo. No sé si aquí había uno, pero fíjese. No sé si aquí. No sé si aquí había otro versículo. Pues si quieres sigamos. Vamos a leer el siguiente. Primera Crónicas, capítulo 12. Adiós. Aquí no está el 14. No sé, era acá. Fíjese, Primera Crónicas 12, 14. No lo leí. Pero fíjese, de los hijos de Gad, esos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Fíjese, hermano, qué clase de hermanos o qué clase de gente era esta. De los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Yo creo que usted entiende que hay gente que en verdad, hermano, tiene una capacidad tremenda. Y no solamente en el reino de Dios, fíjese. Hay gente que ya ha partido con el Señor, que era una bendición escucharlos, hermano. Y siempre no cabe duda que Dios tiene gente tremenda en el Evangelio, hermano, que han sido de bendición para muchas generaciones. Está con el hermano, el doctor Ríos Paredes, fíjese, que ha sido bendición y sigue siendo bendiciones para miles y miles de creyentes a través de los tiempos. Pero dice que el menor, fíjese, valía ¿cuánto? Valía por 100 y el mayor por 1000. No cabe duda que hay gente, hermano, que dentro del reino de Dios van a ser, ¿cómo decir? ¿Cómo es la palabra? No pueden ser, se me escapa la palabra, no pueden ser reemplazados, porque son gente dotada, gente especial. Y esta gente estaba descontenta, esta gente estaba endeudada, estaba amargada de espíritu. ¿Cómo hubo una transformación? ¿Qué es lo que aconteció en estas personas que se volvieron tan tremendos, hermano? Gente de éxito, gente de valiente, gente guerrera, hermano, que le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y se volvieron uno con David. Se volvieron uno en el Espíritu. Tú no puedes estar en una iglesia si tú no estás en el mismo sentir que tu pastor, en el mismo espíritu. Y están ahí apoyándolo, creyendo en la visión de tu pastor. Porque muchos van a la iglesia y se van y les olvida que no se comprometen, no toman una decisión de entregar su tiempo, sus vidas al Señor. Y el Evangelio es mucho más que ir nomás a escuchar un mensaje, sino que es ser parte de un movimiento, de una guerra. Y porque estamos en guerra. Y mientras tú no lo entiendas, hermano, el diablo te va a tener ahí acomodado. Estamos en una guerra espiritual contra las tinieblas. Tenemos que tomar nuestro lugar y creerle a la palabra de Dios. Dejar que la palabra nos vaya transformando, vaya formando el carácter de soldado, de hijo de Dios. El Evangelio mire, hermano, el Evangelio es poderoso en Dios, es mucho más de lo que ustedes creen. Si tú crees a la Escritura y a todas las promesas y bendiciones que la Escritura dice, tu vida cambiará para bien. Pero siempre va a estar en ti que tú acciones, que tome la decisión, la determinación de quererle a esa palabra, a esa promesa de Dios. Como esta gente, estos 400 hombres, estos no se quedaron a ver qué pasaba, sino estos se determinaron de seguir a David. ¿Ya te determinaste de seguir a Cristo? O tu vida vas a estar en el mismo ciclo, en el mismo círculo.
amargura de espíritu, descontento, en deudas, con 2, 3 trabajos y aún va a estar endeudado. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Hay situaciones en la vida que Dios permite para que tú rompas, para que te determines. Así como el pródigo volvió en sí, dice la Escritura. Se vio en la condición en la que él estaba y dijo, volveré a casa. Hay momentos en los que tú tienes que accionar. No estés esperando que venga un ángel del cielo o que Dios me dé una señal. Dios le a Dios cuando vino y resucitó. Ya la dio. Pero si quiere, y sigamos, hermano. Pero fíjese, el 15, estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando se inundaba todas sus riberas y pusieron en fuga todos los valientes, tanto al oriente como al occidente. Pero fíjese lo que hicieron estos. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando se inundaba y se desbordaban todas sus riberas. Pero yo no sé si lo que usted alguna vez ha pasado un río, hermano, desbordado. Cuando las corrientes de agua, en los tiempos y ahí está hablando cuando eran los tiempos de lluvia, fíjese, cuando las corrientes eran tan poderosas, estos hombres cruzaron ese río desbordado. Fíjese la clase de gente tan valiente que tenía, que no tenían miedo, hermano. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Pero hicieron hazañas. Y usted puede leer la historia, la clase, como la fe que tenía esta gente, la convicción de que Dios estaba con ellos. Porque es lo que Dios hace en tu corazón cuando tú entiendes que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y hermano, cuando tú entiendes quién es Cristo, quién es Dios y lo que tú eres en sus ojos y que tú estás en sus manos, tu vida cambia. Pero y nosotros somos a veces nosotros somos los que dudamos, los que desconfiamos de Dios, de la provisión. Pero Dios nunca cambia. Gloria a Dios, que Él siempre será y seguirá siempre siendo el mismo Dios de siempre. Si ahora leímos a ver, aquí no sé si me escapó otro. Vamos a leer esto, otro, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. No sé si es el 14. Dios mío, ¿quién no está? No sé, hablemos 18. Pero fíjese, leamos el 22. Porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Porque día a día, hermano, se están pasando gente al evangelio. Cada día se está pasando gente al evangelio. Y se está en un ejército poderoso en la iglesia que sigue, hermano, trabajando para que las personas conozcan a Cristo Jesús, para que las personas conozcan del evangelio. Aquí un versículo se me escapó, hermano. No sé si aquí lo encuentro. No, que no sé si por aquí, hermano. Quiero leerlo desde. No sé si será Pero leamos, fíjese, 1 Crónica 12:1. No se avanzó el tiempo, pero fíjese, 1 Crónica 12:1. Y estos son los que vinieron a David en Siclac, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl. De Cis, eran los hombres valientes que le ayudaron en la guerra. Pero él dice, y estos son los que vinieron a David en Siclac, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl. Eran hombres valientes que le ayudaron en la guerra. Pero yo creo que usted entiende, hermano, que ahorita el Señor está ocultado. No se deja ver por causa de la iglesia. Aunque sí se manifiesta a través de la obra poderosa de la iglesia, pero llegará el día que todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque primero tiene que acontecer un acto que es el arrebatamiento. Pero ahorita, como mientras el Espíritu de Dios está aquí y la iglesia, aún no puede ser manifestado el Señor. Él es el verdadero Rey. Pero llegará el día en que todo ojo lo verá.
pero primero, como te digo, mientras ahorita la oportunidad que tú puedas alcanzar el boleto, para que tú puedas alcanzar la salvación. Porque vienen tiempos bien difíciles para este mundo. Todo va a ser destruido, como les compartía. Pero es tiempo de que tú acciones, que tomen la determinación de seguir a Jesús, de entregarle tu corazón, de buscar al Señor. Estos hombres, fíjense, eran personas que estaban endeudadas, que tenían amargura de espíritu, estaban descontentos, estaban oprimidos. Y muchas personas hoy en día están así en el mundo. ¿Por qué? Porque las tinieblas los oprimen. Satanás está para destruir tu vida, para robarte tu identidad como hijo de Dios. Tú tienes que tomar esa decisión de echar por obra tu fe, de determinar en tu corazón. Esto no es una religión, esto es un cambio de vida, esto es una relación con el verdadero Dios. El verdadero Dios que puede transformar tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos, si tú le crees. Esta gente que no tenía dinero ni para pagar sus deudas, dice, fíjese la clase de personas que se volvieron hombres tremendos en la guerra, soldados, gente con un espíritu inquebrantable, hermano y amigo. Fíjese la transformación. ¿Por qué? Porque fueron al lugar de refugio, fueron a unirse con su David, que es figura de Cristo Jesús. Tuvieron que accionar, tuvieron que determinarse. Porque, fíjate lo que dice esta palabra, Romanos 10, 11. La Escritura dice, el que confía en él no quedará defraudado. Porque el que confía en el Señor jamás quedará defraudado. Dios es verdadero, hermano. Y como digo, Dios quiere bendecir tu vida. Todo es espiritual. Entrégale tu corazón, entrégale tu tiempo al Señor. Ni Él prosperará tu camino. Porque está la gente tratando de salir adelante. Yo no digo que es malo, pero pon a Dios primero en tu vida. Pon a Dios primero en tu vida y tú vas a ver el resultado. Tú vas a ver la mano de Dios trabajando a favor de ti. Vas a alcanzar la restauración de tu alma, de tu vida, de tu hogar. Como estas personas lo experimentaron. Gente tremenda. La capacidad que fue transmitida por el poder de Dios a sus vidas. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Miren la capacidad de esta gente para hacer la obra de Dios. La iglesia necesita gente así, hermano. Gente que le crea a Dios. Que se deje llenar del Espíritu de Dios. Que se deje capacitar por el Señor. Ya se nos ha ido mucho tiempo, hermano, pero me gustaría ir cerrando, haciendo una invitación a todos aquellos que quisieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Como te digo, no, esto es una religión, esto es una relación con el verdadero Dios que puede cambiar tu vida. Yo no sé si tú estás en deudas económicas, tienes opresiones espirituales, de trabajo, familiares, económicas. Tú eres una persona descontenta, con amargura de espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir amargura de espíritu? Un sentimiento de tristeza, frustración y resentimiento que afecta al alma. Presión, dolor por deudas, por un amor. Pero este es el día para que tú puedas entregarle todo eso que sientes a Cristo Jesús. Puedas reposar, puedas venir al lugar de reposo, al lugar de refugio. Y va a llegar la paz del Espíritu de Dios a tu corazón. Vas a sentir la paz de Dios. Y tu vida, te lo aseguro, que va a cambiar. Si tú empiezas a caminar en el Evangelio, te empiezas a congregar. Yo te hago la invitación en este día para que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, en este día, Señor Jesús, te pido perdón
por todos mis pecados, porque he vivido una vida de desobediencia. Pero en este día te invito y te reconozco como el Señor y Dios de mi vida. A ti, Cristo Jesús. Te doy las gracias por salvarme. Gracias, Señor Jesús. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, creo que tu vida va a cambiar. Lo que tienes que hacer es ir a una iglesia donde te enseñen la palabra, donde te enseñen lo que Dios quiere, que es que te apartes del pecado, que empieces a tener una relación con Dios, que empieces a caminar en el Evangelio, porque la palabra es la que cambia tu alma. La palabra de Dios es la que pone, la que transforma al ser humano, así como lo ha hecho con miles de personas, como lo ha hecho conmigo y como otros. Créelo, amigo o hermano, congrégate, no dejes de congregarte, no más de congregarte, pero involúcrate en el trabajo de la obra de Dios, de predicar, de compartir. Es una bendición. Es la única manera que tú vas a ir creciendo y madurando. Amigos, con esta quiero ir cerrando recordándoles que Cristo viene. No se los olvide. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios.